operativas que eran dirigidas desde la penitenciaría del Litoral. Imagínense, mis hijos nadie me los va a devolver. 10 años después de la tragedia que cobró la vida de 17 personas en la vía perimetral, familiares y sobrevivientes narran cómo ha sido la vida para ellos durante esta última década. Mujer asesinó a 5 de sus hijos y trató de quitarse la vida. COE Nacional resolvió parámetros a implementarse durante el mes de septiembre en torno al semáforo amarillo y mientras dure el estado de excepción que finaliza el 13 de este mes. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo a la noticia. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Qué gusto acompañarlos nuevamente y muy atentos porque en breve desarticulan una banda que robaba vehículos y extorsionaba a sus propietarios, que era dirigida desde la cárcel. Esto se lo contamos más adelante. Y en instantes, conmoción en Alemania. Mujer asesinó a 5 de sus hijos y luego intentó suicidarse. Los detalles de este macabro hecho en breve. Iniciamos con la información. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de casación en el caso Sobornos, recurso legal mediante el cual el expresidente Rafael Correa y 15 personas más buscan que se deje sin efecto la sentencia de 8 años de cárcel por cohecho. Esta diligencia fue suspendida y se reinstalará mañana. Ambiente que se vivió en audiencia de casación donde la defensa de Alexis Mera llegó sin esperanzas de un resultado a su favor. De ahí que alistan maletas para acudir al exterior. Nosotros vamos a ir a Cortes Interamericanas de Derechos Humanos por todas las injusticias procesales que se han hecho dentro de este caso. Factor común de la defensa técnica de los 16 sentenciados a quienes se les aceptó la casación. Quienes se juegan la última carta. Cristian Romero, abogado de Jorge Glass, expone sus argumentos jurídicos. No se encuentran justificados los elementos constitutivos del tipo penal acusado y por lo tanto creemos que la Corte Nacional de Justicia debe casar la sentencia, revocando la sentencia venida en grado. Al recurso extraordinario de casación ingresaron Rafael Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Walter Solís, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Laura Terán a última hora y Cristian Viteri, quien huyó del país, además de 7 empresarios privados. Ojalá que una vez más las presiones políticas, las presiones sociales y las personas de grupos interesados no influyan en la decisión de la causa. Llama la atención que en menos de un año tengamos ya las 2 instancias e inclusive el recurso de casación. El cohecho agravado no existe, ya que se ha hecho una indebida aplicación de estas normas. Nosotros estamos pidiendo que se haga justicia. Diana Salazar, fiscal general del Estado, con la convicción de que se ratificará la sentencia por cohecho relacionada al pago de aportes económicos no justificados para campañas electorales del correísmo, a cambio de contratación con el Estado. Ellos se han limitado a indicar al Tribunal de Alzada, en este caso a los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, que se les ha aplicado indebidamente la ley. No han negado la existencia del delito. Una vez que los conjueces Javier de la Cadena como ponente, Milton Ávila y José Layedra se pronuncien, habrá aclaración y ampliación, poniendo fin a la historia del caso Sobornos 2012-2016. En la justicia ordinaria, informó Héctor Romero. Y la Policía Judicial de Manta desarticuló una presunta banda de sacapintas que operaba en varios cantones de la provincia de Manabí. 4 personas fueron detenidas y entre ellos 2 privados de la libertad. Los implicados cazaban a sus víctimas en instituciones financieras. Veamos. Acechaban a sus víctimas en instituciones financieras, así según la policía era el modus operandi de una supuesta banda de sacapintas que fue desarticulada durante un operativo ejecutado en los cantones de Manta, Portoviejo y Montecristi. Perfilaban a sus víctimas en los cascos bancarios, en los centros donde se encuentran los bancos y también las cooperativas. Al salir, al dirigirse a sus domicilios o a sus negocios eran interceptadas bajo la modalidad de
asalto a mano armada. Luego de 3 meses de seguirles la pista, agentes de la Policía Judicial de Manta detuvieron a 4 personas, 2 de los cuales eran privados de la libertad, con antecedentes penales y que operarían desde el interior de la cárcel El Rodeo. Jefferson Mario G., de 23 años, que registra 4 detenciones, 2 por robo en el 2018 y 19 y 20, delincuencia organizada, asesinato e incendio. Ulvio Andrés P., de 24 años, que registra 2 detenciones en el 2020 por tenencia de armas y actividades con sustancias sujetas a fiscalización. Según se informó, esta organización delictiva utilizaba motos y un vehículo para seguir a sus víctimas y luego asaltarlas cuando estaban ya en la vía pública. Usted tiene una orden de detención, de investigación. Esta orden la otorgó el señor abogado Raúl Ibatigua, juez de la Unidad Judicial Penal de aquí de Manta. Entre las evidencias incautadas hay un carro, una moto y decenas de tarjetas de créditos que serían de sus víctimas. Una motocicleta Suzuki, color blanco, año 2020, un automóvil color plata, prendas de vestir, 3 celulares de diferentes marcas, 20 tarjetas de crédito y débito. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Había un carro que creo que ese man venía dormido y lo fue arrastrando con alguna gente. Sí, mi papi, ¿verdad? Ay, falleció mi papi. Este 5 de septiembre se cumplen 10 años de aquella tragedia que cobró la vida de 17 personas en la vía perimetral de Guayaquil. Eso fue un impacto mundial, pero teníamos que encontrar nosotros al responsable. ¿Qué pasó con sus familiares y sobrevivientes durante esta década? Imagínense, mis hijos nadie me los va a devolver. La prueba de alcoholemia realizada al conductor arroja el resultado de 1.8 de gramos de alcohol en cada litro de sangre. Conozca los detalles hoy en su informativo La Noticia. Pendientes entonces de este informe especial. En otras noticias, un ecuatoriano fue capturado en un barrio suburbano de Aguas Verdes, en Perú, zona fronteriza con Ecuador. Los uniformados lo aprendieron con una mochila en cuyo interior había $1 millón en 21 fajos de billetes embalados con cinta negra. El aprehendido fue identificado como Víctor Eduardo Galvez. El caso fue comunicado al fiscal de lavado de activos de Perú y según las investigaciones, Galvez fue investigado en el año 2011 en nuestro país junto a su hermano y otras personas por el manejo de más de $25 millones, supuestamente provenientes de España para actividades ilegales de las FARC en Ecuador y Colombia. Y la Policía Nacional desarticuló una bien organizada banda delictiva que operaba en plena pandemia en Guayaquil y Durán. Los sujetos se sustraían vehículos, especialmente de quienes laboraban como taxistas informales e incluso llegaron a asesinar a sus propietarios. Esta banda era dirigida desde el interior de una de las cárceles de Guayaquil. Este operativo se desarrolló en horas de la madrugada en el cantón Eloy Alfaro, Durán. La policía allanó 4 inmuebles donde se detuvo a 3 sujetos implicados en una organización dedicada al robo de vehículos, extorsión y muertes violentas. Tenemos 2 meses de investigación y hemos reunido todos los elementos para poder proceder con la acción operativa que se ha desarrollado el día de hoy. Se está haciendo el trabajo pertinente en este sector con todas las unidades especializadas de la Policía Nacional. Según las investigaciones de la policía, esta banda tenía contacto con personas privadas de libertad, quienes se encontraban en el interior de la penitenciaría. Entre ellas 6 personas privadas de la libertad, 2 de sexo femenino, en donde se daban disposiciones directas en base al perfil de las víctimas para el robo de vehículos. El problema y la preocupación es que este delito, que como les digo venía direccionado de la cárcel, lamentablemente en algunos casos terminó en el homicidio, en el asesinato, en este caso de taxistas informales. Durante los 2 meses habían sustraído 6 vehículos, de estos 4 han sido recuperados. Los sujetos extorsionaban a las víctimas solicitando una cantidad de $3.000 para devolverles el carro. Tenemos como resultado de estas acciones operativas 9 personas detenidas, 8 de ellas con antecedentes policiales. El denominador común de la delincuencia organizada tiene que ver con taxistas informales que hacían la ruta de Durán-Guayaquil, con personas de avanzada edad sin ningún antecedente.
Los afectados pusieron la denuncia en la fiscalía y tanto las evidencias como los detenidos pasaron a manos de la justicia. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y 10 años después de la tragedia que cobró la vida de 17 personas en la vía perimetral, familiares y sobrevivientes narran cómo ha sido la vida para ellos durante esa última década, sobre todo porque a pesar del tiempo todavía no reciben la indemnización respectiva. Seis y 15 de la mañana de aquel domingo 5 de septiembre del 2010. Así despertaba la vía perimetral de Guayaquil a la altura del kilómetro 22. El conductor de una camioneta había perdido el control, se salió de la ruta y terminó atropellando a varias personas que esperaban el bus. El reporte oficial indicó que 8 personas fallecieron en el sitio, 9 perdieron la vida en diversas casas de salud y otras 9 sobrevivieron pero con secuelas en sus cuerpos. Nos encontramos en ese accidente con muchas personas fallecidas, cadáveres por varios lugares. Lucía Peñafiel es una de las sobrevivientes. Sus 3 hijos de 17 años, de 11 y la pequeña de apenas 2 meses perdieron la vida esa mañana. Honorato Piguave es su esposo. Se salvó porque él no pudo viajar. Ella tuvo 2 meses en coma. Imagínense, mis hijos nadie me los va a devolver. Volvió al encuentro con ellos, pero ya estaban dentro de una fría tumba. Siempre le pedí a ellos dónde estaban, que me dieran esa fuerza, esa fortaleza para poder caminar y salir adelante. Nelson García perdió a toda su familia, sus hijas de 2 y 3 años, además de su esposa, quien estaba en el 4º mes de embarazo. Como nunca salieron tan de mañana, porque se iban a reunir con la familia y todo, iban a hacer una comida. El conductor del vehículo fue detenido y sentenciado a 12 años de prisión, junto al pago de una indemnización equivalente a $35.000 por cada víctima. Adeuda $410.147.50. La prueba de alcoholemia realizada al conductor arroja el resultado de 1.8 de gramos de alcohol en cada litro de sangre. Eso fue un impacto mundial, pero teníamos que encontrar nosotros al responsable. 10 años después de la tragedia, los familiares no han cobrado un solo centavo de lo establecido, y el sentenciado, tras cumplir 8 años de la sentencia, logró acogerse a la prelibertad. La abogada de las víctimas ha tratado de ubicarlo en el domicilio donde supuestamente debía cumplir con el arraigo social. Sin embargo, no hay respuestas. No, dijeron que no, que él no vive ahí, que lo vayamos a buscar a la cárcel, así de fácil. Dialogamos con la persona que lo defendió en el proceso. Asegura que después de la sentencia perdió contacto con él, pero a pesar del tiempo transcurrido, insiste en asegurar que es otro vehículo de similares características el que causó la tragedia. Y hubieron 2 testigos que vieron que esa camioneta fue la que ocasionó el arrollamiento colectivo. Lamentablemente, el fiscal no permitió que esos 2 testigos declararan porque, de acuerdo a él, ya fueron inducidos por la defensa. Actualmente, en el sitio de la emergencia se construyó un paso peatonal elevado y se creó el espacio para que los ciudadanos esperen bus de forma segura. Mientras tanto, familiares de las víctimas mortales continúan reclamando justicia, consolados apenas en los bonitos recuerdos que cada uno de ellos dejó en esta vida. Mi hija me decía mi viejo. Sí. Informó José Morales. La salud mental de la ciudadanía se ha visto afectada por la pandemia. De marzo hasta la actualidad, en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil se han hospitalizado a más de 40 personas por intentos de suicidio. Una pérdida económica constante es un factor estresante que va directo a una conducta o ideación suicida. Presentaremos un reporte en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y en
instantes, amigos, conmoción en Alemania. Una mujer asesinó a 5 de sus hijos y luego intentó suicidarse. Los detalles de esta terrible noticia dentro de pocos minutos. Queremos contarles también que desarticulan una banda delictiva dedicada a la extorsión y que tenía nexos con personas que permanecen privadas de libertad en Guayaquil. Las víctimas eran escogidas a través de redes sociales. Los sujetos solicitaban depósitos que iban desde los 500 a 4.000 dólares. Estas 12 personas formaban parte de una red de extorsionadores que operaba en Guayaquil y cuyos cabecillas se encontraban en el interior del Centro de Privación de Libertad de la Zona 8. Estos sujetos se hacían pasar como policías, los cuales aprovechaban el nerviosismo de sus víctimas para exigirles cierta cantidad de dinero. Tenemos alrededor de más de medio centenar de denuncias a nivel nacional de una estructura que desde el mes de marzo, en época de pandemia y posterior, realizaba llamadas telefónicas desde el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, de la zona de mínima seguridad. Estos individuos hacían el levantamiento de información a través de las redes sociales de sus víctimas. Los sujetos solicitaban depositar cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria con montos que oscilaban entre 500 y 4.000 dólares. Muchas de las veces esta estructura también levantaba los perfiles a tal punto que sabía que algunos de ellos no tenían cobertura de las víctimas. El momento que las víctimas llamaban, pues no se lograban comunicar. Inmediatamente pensaban que era efectivo el tema de la detención y ahí era cuando las víctimas pues cancelaban el dinero. La policía además detuvo a las personas que hacían las llamadas telefónicas y a quienes facilitaron las cuentas bancarias para que las víctimas efectúen los depósitos. Esta banda operaba en Guayaquil, Milagro y La Libertad. Hemos encontrado equipos celulares que eran generalmente los que utilizaban para realizar las llamadas extorsivas. Hemos encontrado recibos de los depósitos que generaban a estas personas, los cuentavientes ya, a las personas que estaban dentro de la cárcel, e incluso hemos podido determinar que muchos de ellos tenían una relación sentimental con las personas privadas de libertad. De los 12 detenidos hay 4 mujeres. 6 de estos presentan antecedentes penales, informó Carlos Julio Gurubendi. Y mucha atención, el análisis de un posible caso de reinfección de COVID-19 en un paciente de Guayaquil ya tiene sus resultados. De acuerdo a los especialistas, no se trata de una cepa diferente, sino de la persistencia del virus en el ciudadano. Hace 4 días surgió la hipótesis de un posible caso de reinfección de COVID-19 en Guayaquil. Se trata de un hombre de 30 años quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Cayó enfermo en el mes de abril. Luego, en agosto, volvió a presentar síntomas más fuertes. Especialistas de la Universidad Espíritu Santo, en conjunto con la Universidad San Francisco de Quito, procedieron a realizar la secuenciación del genoma del virus de este paciente y ya tienen los resultados. La secuencia de nucleótidos del RNA del primer virus es exactamente igual a la secuencia de RNA de nucleótidos del segundo virus. ¿Eso qué significa? Que no son virus diferentes. Por tanto, según la explicación del doctor, es un caso de persistencia del virus. Que pensamos que el virus ya no está en nosotros y de pronto sí está, se queda inactivo durante, en este caso, estamos hablando de 2 meses y medio, y volvió a activarse. Sin embargo, como todo con la COVID-19 es relativamente nuevo, solo los estudios posteriores podrán determinar lo que ocurre con exactitud. Tenemos más de 4.000 RNA de virus de Guayaquil y de otras partes también de Guayas para ver si esta cepa de Guayaquil tiene más virulencia. El paciente ya se encuentra estable y está en su hogar, informó Adriana Peralta. Además, el COE Nacional resolvió los parámetros a implementarse durante el mes de septiembre en torno al semáforo amarillo y mientras dure el estado de excepción que finaliza el 13 de este mes. Si bien se conocía que las medidas especiales restrictivas se retiran de 18 provincias del país que se encuentran en semáforo amarillo, esto excepto la prohibición de reuniones sociales, el COE Nacional lo ratificó en su sesión del 1 de septiembre.
Además, ratificó que las restricciones de aforos del 30% en centros comerciales y restaurantes de Quito se incrementan al 50%, esto al igual que otros cantones con semáforo amarillo. Entre lo nuevo, se autorizará bajo la figura de plan piloto la solicitud de reapertura progresiva de balnearios municipales. Algunos de ellos, Termas de la Virgen, Termas del Salado y Termas de Santa Ana del Cantón Baños de Agua Santa. Cada 15 días, el COE cantonal como el Ministerio de Turismo serán los encargados de emitir un informe sobre la implementación de este plan piloto. Otras de las acciones a ejecutarse en los próximos días es la aprobación del protocolo post-COVID-19 para el retorno seguro a la competencia del tenis, presentado por la Federación Ecuatoriana de Tenis con el aval de la Secretaría de Deporte, informó Javier Rosero. Y regresando a nuestro país, el presidente Lenín Moreno firmó un nuevo decreto para la recaudación anticipada del impuesto a la renta a grandes contribuyentes. Con esto, el gobierno prevé recaudar $300 millones para el sector de la salud. Por su parte, el comité empresarial rechaza esta decisión. A través de un nuevo decreto ejecutivo, el gobierno insiste por segunda ocasión en la recaudación anticipada del impuesto a la renta de 1.068 grandes contribuyentes, con cargo al ejercicio fiscal de 2020. Que serán destinados, entre otras cosas, a pagar la deuda que tenemos con la Junta de Beneficencia, con Solca y con la Cruz Roja. Este nuevo documento recoge todas las observaciones hechas por la Corte Constitucional, la misma que declaró inconstitucional el primer decreto ya que no contaba con especificaciones. En el actual, el artículo 1 señala que lo recaudado será para cubrir los valores pendientes en el sector salud y necesidades sanitarias para la pandemia. Establece la temporalidad de la aplicación para el cobro, que sería el 11 de septiembre. En este punto dice el constitucionalista André Benavides que habrá complicaciones. Porque podría ocurrir que varios de los contribuyentes ya paguen el impuesto a la renta, pero mañana la Corte Constitucional me lo declara inconstitucional. La recaudación anticipada del impuesto a la renta refleja las necesidades de financiamiento que requiere el país. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una línea de crédito de 6.500 millones y de otros organismos internacionales, no sería suficiente para cuadrar las cifras de déficit de este año. Pero para que los números cierren y posiblemente este anticipo del impuesto a la renta sea necesario. Tú sabes, había una brecha de financiamiento del orden de los 10.000 millones que se lo ha ido cerrando a base de reducciones en el gasto. Quienes aplaudían el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ahora se muestran contrarios con la decisión del gobierno enmarcada en el nuevo decreto ejecutivo. En realidad nos ha tomado por sorpresa, pensábamos que la cuestión estaba ya zanjada. Esto de retirar liquidez del sector privado para brindársela al sector público es, como quien dice, tapar un hueco para abrir otro. Están obligados al pago del anticipo del impuesto a la renta quienes en el ejercicio fiscal de 2019 hayan percibido ingresos de un monto igual o superior a los $5 millones. Informó Priscila Cadena. Y es momento de ir a nuestro primer corte comercial, pero cuando regresemos, rescatan a un sobreviviente del barco que se hundió con 43 personas en Japón tras el paso del tifón Maysak, que luego se dirigió a Rusia. Ya regresamos, quédese con nosotros. Y continuamos. Agricultores de Guayas y Los Ríos cerraron algunas vías como protesta por un acuerdo ministerial que les obliga a cobrar $29 y $31 por la saca de arroz. Afirman también que hay otras situaciones que requieren atención inmediata en el sector. Cerraron vías tales como el ingreso al cantón Nobol y Naranjal. Formaron montículos de tierra y usaron sus vehículos para obstaculizar el paso. Estas fueron las medidas que tomaron los agricultores de Guayas y Los Ríos para levantar su voz de protesta. Vamos al paro, pero no con 200 personas, sino con 1.000 personas. Piden que se derogue el acuerdo ministerial 048, donde se establece un precio de $31 la saca de arroz grano largo y $29 la saca de arroz grano corto. Uno de los productores afectados explica por qué estos valores no les resultan. Que se establezca el precio oficial que anteriormente había de $35
porque a nosotros producir una saca de arroz nos cuesta $32. Para 20 y pico de dólares que está pagando la saca es una pérdida tremenda, es la quiebra total del pequeño y mediano agricultor. Y es que, según dicen, los insumos no salen nada económicos para ellos. Sin embargo, saben que hay una alternativa para que puedan bajar sus precios sin tener pérdidas. El costo de producción bajarlo, ¿cómo? Con una semilla buena y barata, con los repuestos reales buenos y más baratos. Las quejas también iban por el lado de los créditos, ya que aseguran ser muy complicados de obtener. Demoraban mucho para dar un crédito. Hoy no hay crédito para nuestros compañeros, pero por ahí están diciendo que están dándose créditos. Son créditos pasados, créditos que se los dieron hace un tiempo atrás. Un representante del Ministerio de Agricultura acudió al punto de la manifestación en Novol para dialogar con los productores y buscar soluciones. El tema crediticio, pues, es algo bien complicado. Ustedes saben lo que está pasando en el país y pues no de buenas intenciones vivimos, pero estamos trabajando por eso. Yo lo que les ofrezco ahorita es, si necesitan ir al banco y que nos dé solución el gerente del banco de Daule, pues vamos ahorita, nos sentamos con él, que los vaya atendiendo uno por uno, a que nos diga que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, para ver cómo los ayudamos en el tema crediticio. Además pidió a los agricultores que hagan denuncias específicas de las piladoras que pretenden comprarles el arroz a un precio menor a lo establecido, para así poder actuar por la vía legal. En el ámbito electoral, el precandidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, por Centro Democrático, defendió el registro de aceptación de su posible binomio Rafael Correa en el CNE. Él aspira que ésta sea aceptada en los próximos días, cuando inicie la inscripción de los candidatos. Fue su primera rueda de prensa en Guayaquil como precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. Estuvo acompañado de militantes de la Revolución Ciudadana, también del Movimiento Compromiso Social y entre otras agrupaciones, y la hermana del expresidente Rafael Correa, a quien según ellos sí fue ingresado el documento de registro de aceptación de su candidatura desde Bélgica, proceso que se hizo vía telemática el pasado 1 de septiembre. Van a darse cuenta que fue firmado en el instante mismo en el que Rafael Correa Delgado estaba presente. El artículo al cual se refiere el reglamento en ninguna parte menciona la palabra o la frase cuerpo presente. Ahora esperan lo que determine el Consejo Nacional Electoral en las próximas semanas, cuando inicie el periodo de inscripciones de quienes pretenden ir en las papeletas de binomios en los próximos comicios. Estamos listos para realizar los sustentos del caso ante el mismo Consejo Nacional Electoral y, si es necesario, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si bien el delegado en la mesa no recibió el documento, él no sabía que había ingresado un documento igual, es decir, una comunicación mía y con mi firma, en nombre de mi hermano, ingresada por ventanilla en la Dirección de Organizaciones Políticas. Y si es hablar de un plan B, en caso de no ser aceptada en el organismo electoral la candidatura de Correa, no quisieron adelantar nombres. Tenemos varios nombres que pueden ingresar en el marco de esta modalidad. No queremos anticipar ningún nombre por lo pronto. Aquí no se refirió a un posible acuerdo con Compromiso Social para postular a Carlos Rabascal a la vicepresidencia por el exmandatario Correa, informó Charlie Pisa. Y el Consejo Nacional Electoral se analizan los posibles escenarios de cómo se llevarán a cabo los próximos comicios en medio de la pandemia. El consejero Luis Verde Soto propone ampliar el horario de la jornada de votación. El proceso electoral no será el mismo por la pandemia. Las autoridades deben garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos considerando las normas sanitarias. Por lo tanto, se analizan posibles escenarios. El consejero del organismo electoral, Luis Verde Soto, presentó su propuesta de ampliar el horario de la jornada de votaciones prevista para el 7 de febrero, la cual tendría una duración de 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Prolongar 2 horas la votación equivale a incrementar el 20% de las mesas electorales. Es lo mismo. Es decir, pasar de 39.000
917 mesas a tener como 47.900 mesas. Propuesta motivada por un posible ausentismo debido al temor al contagio, dijo el consejero. La iniciativa sería jurídicamente viable, por lo tanto aseguró que su solicitud extendió al presidente Lenín Moreno. Y debe hacerse mediante un decreto presidencial, de aceptado el presidente de la República, por supuesto, dado que una eventual prolongación debe realizarse en el marco del estado de excepción vigente hasta el 12 del presente mes. Puertas adentro del Consejo Nacional Electoral hay posturas divididas. El consejero José Cabrera señaló que el Código de la Democracia es claro en sus artículos 115 y 118. Que la hora de inicio es las 7 horas, la hora de finalización es las 17 horas. No entiendo cómo se pueda modificar la ley a través de un decreto ejecutivo. Indicó que una modificación al Código de la Democracia se debería realizar un año antes del proceso electoral, por lo tanto estaría a destiempo. En ese sentido se analizan varias aristas de cómo se llevará la jornada de votación en los próximos comicios. Ese tema se debatió incluso con las organizaciones políticas en el primer consejo consultivo, que solicitaron ellos que sea en un solo día. Con estos antecedentes, el calendario electoral avanza y el Pleno del CNE tiene previsto varios reglamentos que tienen que ver con la campaña digital. Informó Priscila Cadena. Cambiamos de tema y es nuestra nota médica. La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que afecta a nivel mundial al 50% de los niños antes del año de edad y por eso debe considerarse como una patología emergente. A continuación les presentamos los tratamientos. La dermatitis atópica es un trastorno cutáneo prolongado, una enfermedad inflamatoria que provoca picazón intensa, descamación de la piel, enrojecimiento y resequedad. Es muy frecuente en niños, pero puede manifestarse a cualquier edad. Afecta al 50% de los niños antes del año de edad. Por eso se la ha considerado como una patología emergente. Suele desaparecer a partir de los 5 a los 7 años de edad. Se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura, pero se controla con tratamientos dados por dermatólogos. Estos niños pasan rascando su piel casi todo el día. Incluso les altera el sueño. Muchas veces a estos niños, como les pican los párpados, que usted ve las ojeras, que no es otra cosa que sombras alérgicas, ellos se frotan los ojos. ¿Cuáles son las complicaciones? Tener asma, tener rinitis, tener conjuntivitis, incluyendo la intolerancia de los alimentos. Sufren constantemente de infecciones cutáneas por bacterias, virus como los moluscos, las verrugas, parasitosis incluso intestinales y hongos. Quienes padecen de dermatitis atópica requieren de la intervención de varios especialistas. Estos niños son hiperreactivos, temperamentales, son caprichosos, son líderes, son personas manipuladoras, requieren soporte psicológico. Es necesario el cuidado diario de la piel. Comiencen a hidratar 2 o 3 veces al día, mantenerla protegida porque la hidratación de la piel con cremas dermatológicas es la que le va a ayudar a que la piel no se reseque. Este especialista hace hincapié en las recomendaciones para evitar irritaciones. No hay que bañarlos con agua caliente. La utilización de la crema hidratante en gran cantidad, no colonia, no perfumes. Su ropa tiene que ser algodón. Informó Roselena Vasconés. Y mucha atención porque rescatistas, entre ellos un equipo chileno, buscaban a supervivientes entre los escombros de un barrio de la capital libanesa destrozada por la explosión ocurrida hace un mes en el puerto adyacente de Beirut, después de que sus escáneres detectaran un posible rastro de vida. Un perro utilizado por los socorristas chilenos respondió a un rastro procedente del lugar donde se derrumbó un edificio. El jefe del equipo de rescatistas chilenos detalló también que se ha detectado 15 respiraciones por minuto, lo que sugiere que una persona atrapada podría estar en ese lugar y en estado de coma. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.